Hola, qué alegría poder saludarles nuevamente. Los últimos meses han sido desafiantes para todos, a nivel nacional, a nivel global. Creo que son situaciones que nunca antes nos habían tocado vivir. Pero creo que también hemos vivido desafíos puertas adentro. Y con puertas adentro me refiero a las personas con las cuales debemos compartir día a día, nuestras familias o las personas con quienes vivimos. Tal vez hay familias que están mirándonos hoy, que están compuestas por ambos padres y los hijos. Tal vez hay otras en las cuales hay abuelos que ejercen el rol de crianza y están los nietos. Quizás también hay familias en las cuales hay solamente hermanos que viven juntos, otros grupos que no tienen ningún vínculo sanguíneo pero que comparten el mismo hogar. Tal vez hay marido y esposa que no tienen hijos, o personas que viven solas y que los vecinos se han convertido en una especie de familia extendida también en este tiempo. No quiero en ningún momento minimizar la crisis global que estamos enfrentando, pero creo que pueden haber situaciones en nuestros hogares que nos están desafiando de maneras muy personales hoy. En este tiempo creo que cada familia tiene distintos desafíos. Quizás los ritmos de trabajo nuevos, como el famoso teletrabajo o las clases online, han cambiado la forma en cómo se están relacionando dentro del hogar. Tal vez han tenido que generar nuevas estrategias para conseguir recursos para el hogar. Tal vez hay tareas y ritmos que nunca antes habían tenido que ejercer. Tal vez hay familias con niños más bien pequeños que han tenido que descubrir estrategias para entretenerlos, para también seguir educándolos. Tal vez a ti te toca lidiar con un miembro de la familia que tiene un carácter complicado, o quizás eres tú esa persona de carácter complicado, y quizás algunos comparten la vida con una persona con una necesidad especial, física o mental. Y este tiempo ha sido doblemente desafiante. Otros quizás han descubierto en estos meses, en estas semanas, que necesitan buscar ayuda profesional respecto a sus estados depresivos, a sus sentimientos de angustia o cuadros de ansiedad. Me atrevería a decir que casi todas las familias hemos sido desafiados y hemos cambiado en algún sentido en este tiempo. Por un lado, pueden haber familias que quizás no lo están pasando muy bien. Quizás familias donde antes habían problemas y ahora con esta situación ambiental es como que se han potenciado esas problemáticas y han quedado en evidencia. Cosas que quizás estaban, pudiéramos decir de alguna manera, como bajo la alfombra y que solíamos tapar con rutinas normales, ahora están saliendo a la luz. Tal vez hemos descubierto cierta adicción al trabajo o la dependencia en nuestras familias, en nuestros hijos, de las pantallas para llenar los silencios. Quizás hay una incapacidad para poder hablar y comunicarse los unos con los otros. Tal vez hemos descubierto que no tenemos historias comunes. Pero por otro lado también pueden haber familias que este tiempo ha sido un tiempo especial para acercarse y redescubrirse. Piensa un momento en esto. Y quiero dar un ejemplo que de ninguna manera quiero acrecentar la crisis, pero ¿qué pasaría si en nuestra ciudad, específicamente en Santiago, se cortara la luz y el internet por 2 días? ¿Qué quedaría? ¿Qué sucedería en nuestros hogares? ¿Estaríamos listos para mirarnos a los ojos y tener una conversación con las personas que nos acompañan hoy en nuestro hogar? No sé cuántos vieron una película que se llama Wall-E, que es de un robot. La pueden ver, es muy bonita y entretenida para verla también en familia.
pero todo se trata que los humanos han destruido su planeta y estos humanos viven ahora en una nave espacial y están todo el rato conectados con las pantallas, con una obesidad mórbida y con robots que los atienden todo el rato. Y en un momento, bueno, a medida que va avanzando la película, ellos se desconectan de estas pantallas y empiezan a mirarse el uno al otro y a relacionarse y descubrir que hay otros humanos. ¿Nos pasaría algo así, quizás, si es que ya no tuviéramos pantallas, distracciones u otras cosas delante nuestro? Los más viejos como yo se van a acordar de una serie que se daba antes en la televisión, que era La Familia Ingalls, La Pequeña Casa en la Pradera. Y yo cada día admiro más a la familia Ingalls. ¿Cómo lo hacían para poder sobrevivir el día a día sin Netflix, sin WhatsApp, sin Instagram? Impresionante. Yo no sé cuántos aguantaríamos un día de esta familia. Pero es interesante ponerse en un escenario como esto. ¿Qué pasaría si todas las cosas accesorias fueran sacadas de nuestra familia? ¿Qué nos quedaría? ¿Descubriríamos qué tipo de relación? Hemos descubierto aquí en la casa con Gaby que en los últimos meses hemos podido tener conversaciones nuevas y profundas. Antes, cuando estábamos tal vez en la rutina del día a día y que en algún momento, ¿no es cierto?, vamos a volver, pero nos encontramos muchas veces quizás en las mañanas o en las noches como una cierta productora de eventos. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Quién va a ir a buscar a los niños? ¿Cuáles van a ser las tareas que tenemos que desarrollar? Pero nos hemos encontrado teniendo conversaciones muy bonitas respecto a nuestros hijos, a nosotros. No sé cuál ha sido la experiencia para ti. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado, recordada por tu familia después de esta pandemia, después de este periodo de cuarentena? ¿Eres recordada o vas a ser recordada como la persona que pudo poner una nota de alegría en medio del dolor? ¿O como aquel o aquella que estuvo dispuesta a poder ayudar a otros? ¿O como el papá o la mamá que volvió a leerle cuentos a sus hijos? ¿Como aquel que llamó a personas que estaban solas? ¿O la que preparó cosas ricas para disfrutar en familia? ¿O te van a recordar quizás como el gato del monte que bajaba o salía de su pieza solamente para comer? ¿O como aquel que superó todas las metas del trabajo y cumplió súper bien, pero que nunca se sentó a ver una serie, una película con su hija adolescente? ¿O como la mamá que mantuvo toda la casa en orden, pero que nunca la vieron reírse? Bueno, no sé cómo quieres ser recordada o recordado, pero la buena noticia es que aún estamos a tiempo para poder hacer algunos ajustes, para poder hacer algunos cambios. Y en este sentido te quiero invitar a leer un pasaje en la carta de Primera de Pedro, donde él le da consejos a los cristianos de cómo vivir una vida que refleje justamente esta nueva vida que tenemos en Jesús. Así que te quiero invitar a leer en Primera de Pedro y vamos a leer desde el capítulo 3, versículos 8 al 12. Esta carta está dirigida a cristianos que están en 5 regiones de Asia y que están viviendo persecución, están en una situación difícil. Y es interesante las temáticas que antes Pedro ha estado enseñándoles en esta carta. Habla respecto al respeto a la autoridad, habla a los esclavos, les escribe a las esposas, a los maridos. Y aquí en esta parte va a darle algunos consejos a los cristianos de manera general. Y dice lo siguiente: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices,
Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Analicemos algunos conceptos que aparecen aquí que son importantes. Primero, en el versículo 8 se nos dice que seamos de un mismo parecer, un hablar, un decir armonioso, tener una misma mente. ¿Estamos buscando lo mismo como familia? Y bueno, qué difícil, ¿no es cierto?, es tener una misma opinión respecto a las cosas, pero creo que más allá de eso, lo que nos está diciendo aquí Pedro es si tenemos una manera de pensar que es armoniosa como familia, como cristianos. ¿Cuál sería una declaración tal vez de principio de nuestro hogar? ¿Cuál sería una especie de eslogan? ¿Tenemos claro cuáles son los valores que seguimos como familia? Tal vez aquí hay un lindo desafío para estos días de construir o de hacer o de dibujar un escudo de familia y que busquemos cuál sería nuestra frase lema familiar. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían algunos valores en común que nos gustaría construir? Tal vez los que tienen más habilidades plásticas pueden inclusive dibujar o hacerlo. Es un lindo desafío pensar en esto, en este concepto de tener un mismo parecer. Sigamos adelante. Se nos dice en el versículo 8 de tener compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Esto significa mirar con misericordia al otro, con simpatía. Y buscar amarle como hermanos, es decir, fraternalmente. Creo que un buen concepto a vivir aquí es ver y valorar la necesidad del otro. Por ejemplo, ¿qué necesita mi esposa? ¿Qué necesita mi marido? Si es que está trabajando durante todo el día. Tal vez, ¿no es cierto?, estoy consciente de que necesito ayuda con los niños, en las labores de la casa, necesitamos trabajar juntos en eso, pero ¿cómo me pongo en el lugar del otro? Tanto como el que está saliendo de su teletrabajo, como aquel que les toca quizás estar más concentrado en las cosas de la casa o de los niños. ¿Cómo empatizamos desde ambos lados? ¿Cómo podemos ponernos en el lugar del otro, tener compasión del otro y amarnos con profundidad? Si vivo con otras personas en la casa, que quizás no son familia sanguínea, ¿cómo puedo ayudar al otro? ¿Cómo puedo preocuparme por el bien de los que me están rodeando? Si vivo solo, sola, ¿cómo puedo manifestar alguna preocupación por mis vecinos, tal vez? Seguimos adelante con estos conceptos. El versículo 8 también nos dice de tener un buen corazón y una actitud humilde. Esta humildad literalmente habla de una humillación de mente, es decir, una modestia. Vamos a necesitar un corazón humilde, sobre todo cuando tenemos que interactuar en nuestros hogares intergeneracionalmente, de distintas edades. Los adolescentes van a tener que tener paciencia cuando le tengan que explicar a sus papás o sus abuelos a usar plataformas digitales para que ellos se puedan comunicar con su familia o con sus amigos. Los padres adolescentes van a tener que tener paciencia para escuchar la música que están escuchando sus hijos tal vez. Pero también necesitamos humildad para entender que no somos los únicos que tenemos preocupaciones, temores, ocupaciones y desafíos en este tiempo. Eso significa tener un buen corazón y también tener una actitud humilde hacia los otros. Quizá una actitud humilde también si es que eres alumno, si es que estás en una clase, si es que estás en el colegio, en la universidad. Una actitud humilde para honrar a tus profesores, para respetarles, para tratar con dignidad también a tus compañeros o compañeras. Una actitud humilde en estos tiempos también significa usar la mascarilla cuando nos vienen a dejar algo a la casa, lavarme las manos o tal vez dar una propina extra a la persona que me está ayudando con las compras. Un buen corazón y actitud humilde. En el versículo 9 se nos dice que no debemos pagar mal por mal, ni responder
con insultos cuando seamos insultados, sino que contestar con una bendición. ¡Wow! Qué contracultural esto, ¿no es cierto? Yo no sé quién se puede sacar nota 7 en este aspecto. ¿Cómo logro no contestar con un insulto? A mí por lo menos me cuesta mucho, ¿no es cierto? En términos cuando me dicen algo, tiendo a reaccionar con una defensa. Pero creo que hay cosas que nos pueden ayudar aquí. Primero, estar conscientes de que yo también soy pecador y que muchas veces he insultado y tengo la tendencia tal vez a tratar mal a otros. Y por eso mirar con misericordia y que mi primera reacción no sea defensa, sino que también observar qué está pasando en la vida de la otra persona. Tal vez vamos a tener que contar hasta 10 o hasta 100 o hasta 1000 para poder cuidar nuestra reacción. Pero también esto nos puede llevar a pensar qué es lo que está sucediendo en el corazón o en la vida de la otra persona. ¿Está bajo presión? ¿Está tal vez angustiada por algo? Quizás yo fui poco empática para poder conectar con la necesidad del otro. ¿De dónde viene este insulto? Aquí la declaración es clara y se nos dice de que cuando seamos insultados contestemos con una bendición. Y solos por nuestro esfuerzo no podemos, pero sí podemos hacerlo por medio de la gracia de Dios. La Biblia de las Américas dice, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. En la segunda parte del versículo 9 se nos dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Pedro aquí literalmente está diciendo, ponle freno a tu lengua, en lo que vas a decir. No uses palabras para ofender, para denigrar o para decir mentiras. Muchos tal vez necesitamos una especie de alarma de lengua suelta, no sé cómo llamarlo. Algo que se nos active cuando vamos a decir algo que puede dañar al otro. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Interesante la atención que se pone aquí respecto a lo que decimos. Salmo 32:9 dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Bueno, si por aquí va tu punto débil, trata de identificar cuáles son las reacciones, inclusive tal vez físicas, que te vienen antes de decir, como decimos en Chile, una pachotada o algo ofensivo a otra persona. Tal vez hay que entrenar esto de frenar la lengua, ¿no es cierto? Y si identificas eso, ponle el pie al freno, trata de irte a otro lugar, respira profundo y vuelve a conversar con mayor tranquilidad. A veces cuando estamos ¿no es cierto? en una situación compleja, es difícil hablar con claridad, con empatía y con amabilidad. Quizás necesitamos tomarnos un tiempo fuera. Pídele a la gracia de Dios que te ayude a cambiar en esto. Porque, ¿sabes qué? Si no ponemos atención a nuestras palabras, podemos herir profundamente y sobre todo a aquellos que están más cerca nuestro. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Sigue en el versículo 11. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser pacificadores donde sea que estemos. Nunca deberíamos ser nosotros los iniciadores de conflicto cargados de odio o de venganza. Pero habrá veces que hay que construir la paz aún en medio de conflictos. Y por esto el concepto de paz, shalom en hebreo, implica una paz activa, una paz que se moviliza, que muchas veces necesita ser construida. Y construida a veces por medio de conversaciones difíciles, de lágrimas y de abrazos de reconciliación. Y hay veces que tenemos que construir esta paz con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros padres. Necesitamos tal vez ser constructores de paz en este momento, dar el primer paso para una reconciliación. Y algo que tal vez les pueda ayudar para cuando estamos en medio de tener que enfrentar una situación difícil o confrontar a alguien. Hay algo que se denomina el mensaje yo. Y el mensaje yo tiene 3 pasos. Primero es describir mi sentimiento usando la frase yo
me siento. Yo me siento así. Lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, me hizo sentir de esta manera. Luego es describir la situación o acción puntual, específicamente cuando tú, ya aquí no se trata de hacer una generalización que no ayuda para nada, sino que describir cuando tú me hablas de esta manera, o cuando me hablaste de esta manera, cuando tú no hiciste o hiciste esto. Y luego, tercer paso es ofrecer una alternativa. Es decir, te agradezco, o puedo decir, solicito, pido que una próxima vez. Aquí un ejemplo podría ser, yo me siento frustrado cuando dejas tu ropa tirada en el living. Te agradezco que dejes las cosas en tu pieza cuando ya no las estés usando. Ese es un mensaje yo y que nos puede ayudar a comunicar de manera más efectiva y no entrar directamente en un conflicto, sino que también ayudar a la transformación de algunos hábitos que nos hacen bien y trazar algunos límites que son saludables dentro de nuestra familia. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Ahora aquí una cosa muy importante. Mantener la paz no significa en que debo silenciar abusos o violencia. Sobre todo en los hogares chilenos, y me atrevería a decir en hogares latinoamericanos, hemos cometido el error de pensar que debemos silenciar estas temáticas, estas situaciones que son muy dolorosas. Y esto ha sido una paz mal entendida. Y aquí, si tú hoy estás pasando o viviendo en medio de una situación en la cual hay abuso o violencia, no te quedes solo o sola. Si no tienes nadie cerca o de confianza para pedir ayuda, puedes enviar un correo electrónico a consejería@isc.cl y ahí van a haber personas de nuestra confianza, del equipo consejería, que te pueden escuchar y también te pueden orientar. Es importante que puedas buscar ayuda si estás en esta situación. Muy bien, después de esta lista de cosas por hacer que Pedro le escribe a los cristianos, tal vez nos podemos sentir un poco abrumados. Pero si es así, no debemos olvidar que cuando hablamos del Evangelio de Jesús hay algo central, que es la gracia. Y la gracia es el poder que nos salva, pero que también nos capacita, nos empodera para vivir la vida cristiana en nuestro día a día. Por nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Al igual que por nuestras fuerzas no podemos salvarnos, por nuestras propias fuerzas no podemos producir una transformación profunda en nuestros corazones. Necesitamos la intervención de Jesús, necesitamos la intervención de su gracia. Recuerda este pasaje que escribe Pablo. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecución y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, no necesitamos tener familias perfectas. Necesitamos tener familias que den espacio para que la gracia de Dios actúe en medio nuestro. Eso es vivir en el Evangelio de Jesús, dependiendo de su gracia. Tal vez necesitamos cambiar hábitos. Tal vez debemos mejorar nuestra forma de relacionarnos. Hay oportunidad aún en estas semanas. Sé que en muchas familias quizás no lo están pasando bien en este momento, tienen muchas presiones externas. Es un lugar donde la gracia de Dios puede venir y ayudarles a reencontrarse y a unirse más que nunca como familias. Dejen de que la gracia de Dios habite en sus hogares. Y aquí les quiero desafiar con una tareita, ¿ya? Una tarea para la semana. Quiero desafiarlos a que busquemos una noche de esta semana donde todos se puedan sentar a la mesa, apaguen la luz, que desconecten internet, ojalá desconecten el router, el módem, apaguen los celulares, déjenlos en otra pieza,
siéntense alrededor de una mesa y enciendan una vela. Y hagan lo siguiente. Compartan una cosa buena que han aprendido de su grupo familiar en este tiempo. Y digan una cosa que valoran y agradecen de cada persona que está sentada en la mesa. Luego de hacer esto, que alguien de la familia con los que viven ahí alrededor puedan leer el Salmo 23 y hagan una oración basada en este salmo. Si vives solo, sola, tal vez llama a alguien de tu familia extendida o algún amigo y agradécele por algo. Les quiero desafiar a encontrarse de esta manera tan sencilla, a la luz de una vela. Quizás si quieren pueden preparar un picoteo rico para compartir, pero conversar, mirarse a los ojos y agradecer por tenerse el uno al otro. Ahora les quiero dejar algunas preguntas para poder conversar. ¿Qué cosas podemos agradecer como familia hoy? Y la segunda, ¿en qué puedo ayudar yo para hacer la vida más sencilla a los demás esta semana que comienza? Déjenme orar para terminar. Padre, te quiero agradecer primero que nada por cada una de las familias, de las personas que están escuchando esta transmisión. Y te quiero pedir que tu gracia habite en cada hogar, de que tú les fortalezcas, de que te hagas fuerte en sus debilidades y que sobre todo tu presencia habite en cada hogar. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos de tu mano en este tiempo. Ayúdanos a reparar aquellos vínculos que están rotos. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Ayúdanos a tener conversaciones. Ayúdanos a poder animar a los que están cerca nuestro, para que tu evangelio reine en nuestra familia y por medio de esta transformación en nuestro núcleo, en nuestro primer lugar de influencia, también podamos influir en la transformación de nuestra sociedad y de nuestro país. Gracias, Dios. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una bendecida y linda semana.